Hola a todos, qué bendición poder volver a estar frente a ustedes. Gracias por este tiempo que estamos apartando juntos para profundizar en la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestra casa, seguimos en casa, pero seguimos afianzando los lazos más importantes que deben existir dentro de una congregación o una iglesia, que son los lazos de amistad. Ser amigo no es fácil, porque la palabra de Dios dice que el amigo debe dar la vida por su amigo. Así que si tienes un amigo, valóralo como lo más valioso que tienes en tu vida, porque la amistad es un regalo de Dios, la amistad es un legado que nos dejó el Señor Jesucristo al darnos ese alta dignidad cuando dijo que ya no quería que fuéramos siervos, que ya no quería que nos viéramos simplemente como siervos, sino que pudiéramos vernos como Él nos ve, vernos a nosotros mismos y ver a los otros como Él nos ve, como amigos. Y siempre digo que este tiempo en la tierra es una preparación de amistad, porque en el cielo ya no vas a tener hijos, ni vas a tener esposo, ni suegra, ni mamá, pero sí vas a estar rodeada de amigos. Y tú aprendes a ser amigo en estos momentos, en este tiempo. Y qué hermoso es tener el privilegio de ser amigo y de tener amigos. Y te voy a dar una clave para que las amistades funcionen. La amistad la das tú. Y si la das tú, nadie te la puede quitar. Tal vez algunas personas se pueden alejar, tal vez unas personas se pueden apartar, tal vez algunas personas hasta se pueden enojar. Pero si tú has dado tu amistad, espera. Espera que va a llegar el tiempo en que va a volver ese tiempo en el que se van a volver a hablar. Y si no es aquí, va a ser en la eternidad. Así que cuando Cristo nos llamó sus amigos, no fue porque haya puesto su esperanza en la amistad en nosotros, porque Él sabía que le íbamos a fallar. ¿O qué piensas que hizo Pedro? ¿Qué hizo el mismo Judas? Él lo llamó mi amigo. A mí, es más, creo que fue el primero que le pasó la cena cuando estaban allí cenando juntos. Y nunca le cambió ese nombre. Le dijo, eres mi amigo. Que Judas no haya sabido valorar la amistad no significa que Cristo le quitó su amistad. Y esa es la clase de amistad que quiere el Señor que cultivemos. Y de hecho todo esto que hacemos también es para seguir cultivando la amistad tuya, de los que nos ven en Colombia. Qué rico verlos, saber de ustedes, no los puedo ver, pero qué rico que podemos saber de ustedes a través de los mensajes, de las llamadas. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Gracias a nuestros vecinos, a nuestros amigos cercanos, pero también que por miles de circunstancias, así vivamos tan cerquita, no nos podamos ver, pero aquí estamos para ustedes, en lo que podamos servir, que Dios nos dé oportunidades de seguir creciendo en nuestra amistad. Bueno, vamos a seguir en este tiempo meditando y edificándonos a través de la palabra de Dios. Los jueves seguimos leyendo juntas el libro de Efesios. Para mí ha sido una experiencia súper bonita, porque no estamos haciendo nada más sino leyendo juntas la palabra, orando sobre la palabra y alabando al Señor con letras que abonen a ese contexto, a ese texto que estamos leyendo. Entonces para mí ha sido una bendición, y hoy de manera especial es una bendición poder compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón, lo que ha ministrado a través de ciertas circunstancias en estas semanas. Ya se está acabando septiembre y llegó el otoño. Ay, a mí me encanta esta época del año. El otoño para mí, sobre todo en Florida, pienso que es la época más rica, porque algo mengua el calor y uno puede salir como con más frescura a tomar el aire tipo 6 de la tarde. Es muy muy rico, así que no tenemos el privilegio que tiene hoy mi hija, como me decía, cambia un árbol, ya está rojo. No, aquí todos los árboles son siempre los mismos, y los paisajes, que por cierto siempre son hermosos, son así, verdecitos. Tal vez a veces solo son las nubecitas grises que los opacan, pero de resto es precioso. Florida es de verdad que es un paraíso. Qué bendición vivir acá, estamos muy agradecidos por eso. Y yo les quiero contar, hoy puse en el
en el post que coloqué para invitarlos a la charla de hoy, que definitivamente todos sufrimos de miopía o astigmatismo espiritual. Y cuando me puse a mirar el concepto y qué era la miopía y el astigmatismo, el punto es que con la miopía no podemos ver de lejos, nos cuesta ver de lejos y nos suele pasar que nos cuesta a veces ver de lejos, porque nos cuesta tener la mirada en lo eterno. Para nosotros todo es tan inmediato y en un mundo tan de microondas que todo lo queremos ya y al minuto, ver de lejos, proyectarnos hacia lo que verdaderamente es importante. Y tú me vas a decir, ¿qué es importante? Yo sé que proyectarse cuando eres joven en tu profesión es importante. Cuando estás terminando tu carrera, proyectarte laboralmente es importante. Cuando ya estás en una relación, proyectarte como un matrimonio es importante. Y cuando llega el matrimonio, proyectarte como papá es importante. Proyectarte en tus ingresos para cuando tengas una edad en la que ya no puedas trabajar y necesites depender de los ingresos que ahorraste en el transcurso del tiempo y de tu pensión es importante. Pero quiero decirte que todo eso es simplemente temporal, que eso solamente es para esta tierra. Y la miopía espiritual del cristiano no está ni siquiera en que no pueda ver a Dios, porque sí lo vemos a veces por raticos, pero se nos olvida la visión que nosotros debemos tener, y es una visión no de lo inmediato, sino una visión de lo eterno. Eterno. La eternidad es cuando tú puedas ver tu vida en la eternidad, cuando un joven pueda proyectar su vida para la eternidad, se le ha quitado la miopía espiritual, sino, como dice, que no nos dejemos envolver por los afanes de este mundo. Esa miopía espiritual afecta la forma como vivimos, porque cada vez que viene un problema nos podemos asustar, cada vez que viene un problema el estrés aflora, y con el estrés las enfermedades y las dificultades en nuestras relaciones. Así que hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué cura la miopía espiritual? Y también yo sufro de astigmatismo y me puse a mirar qué era el astigmatismo. No voy a entrar en el ángulo del ojo, porque esa cosa no va conmigo, no la sé explicar. Pero sé que el astigmatismo lo que hace es que tu visión sea borrosa. De hecho, uso gafas ya hace algunos años y eso ayuda muchísimo. Mira, dice que el astigmatismo, te voy a leer. La miopía no permite que tú veas de lejos, y el astigmatismo hace que se vean deformadas las imágenes y poco claro las cosas. ¿Cuál será ese astigmatismo espiritual? ¿Qué será eso que no estamos viendo con claridad? Yo me acuerdo que cada vez que hablábamos de eso, cuando predicaban, siempre hablaban de los árboles, del primer toque y el segundo toque. Entonces, que en el primer toque veíamos como árboles, y en el segundo toque ya podíamos ver con claridad lo que había enfrente. Entonces, muchos hablan en sus prédicas que el primer toque es el Antiguo Testamento y el segundo toque es el Nuevo Testamento. Pero definitivamente el Nuevo y el Antiguo Testamento no se dividen. El Nuevo y el Antiguo Testamento solo son una historia, y no es precisamente nuestra historia, es la historia de Cristo. Y cuando nosotros podemos ver a Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esos velos, todas esas cosas que vemos como nubladas, se vuelven claras. Y esta semana pasó algo que empezó el Espíritu Santo a hablar fuerte a mi corazón. Yo le decía, ¿qué me quieres decir con esto, Señor? ¿Qué me quieres decir con esto? Antesitos de que empezara la pandemia y el confinamiento, nos regalaron nuestros vecinos y amigos un ventilador con unas luces espectaculares, pero por las cosas que pasaron, mi esposo no le daba cosita, y a mí también, subirme y conectarlo, y siempre estábamos pendientes de que si nos podían ayudar, y se pasaron los meses, 4 meses sin que lo pusiéramos, y yo siempre decía, quiero ponerlo, porque tiene la peculiaridad de unos focos que van a alumbrar muchísimo más. En la casa siempre tenemos el problema que el color de la pared se chupa la luz, y si vieran todas las lámparas que tenemos que poner los domingos para que se pueda ver un poquito más claro. De hecho, ahorita
ustedes están viendo así como tenue. Y no es por el ambiente romántico que le queremos poner a la velada, sino porque le pedí el favor a mi esposo que no prendiera la luz antes de que yo les compartiera que cuando esta semana Memo se fue a comprar los bombillos, compró unos bombillos ahorradores y unos bombillos día, que la luz fuera día para que alumbrara y brillara y nos permitiera vernos un poco más claro. Entonces, cuando llegó al baño, en mi alcoba, hay una cosita así que tiene 5 bombillos, pero esos bombillos son luz amarilla, son una luz tenue. Y él sacó 3 bombillos y colocó uno de los que compró para esta sala. Y cuando lo puso, y yo, wow, eso brillaba, se veía todo. Y me acordé de la palabra en el Salmo 119, el Salmo 119, versículo 17, que dice así: tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. Una lámpara, miren la lámpara, da luz, pero es una luz súper tenue. Si pudiera mostrarles alrededor de mi casa, hay otra lámpara que está ayudando a que se vea un poquito más clara la imagen, y tengo prendido la luz del comedor y la luz de la sala, y aún así no es suficiente, porque los bombillos de esas lámparas no tienen el poder que ahora van a ver los que tienen la sala. Y yo meditaba en eso, porque esa fue la palabra cuando yo vi mi baño y lo vi tan brillante, la luz se veía hasta acá, hasta mi sala. Dije, wow, y me acordé de ese versículo. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies, y una lámpara en la oscuridad alumbra y te va a permitir ver el camino. Y tal vez así ha sido tu vida con la palabra de Dios, una lámpara en tu camino. Pero hoy quiero decirte algo que el Señor me regalaba a través de ver el impacto, de ver una luz más brillante de la que estaba acostumbrada a ver. Que en mi baño, con esos 5 bombillos, claro que nos veíamos, claro que veíamos las cosas que habían alrededor, pero cuando prendió esa luz, era tan bonita la luz que se veía, pero saben también que reveló el mugre que tenía y que no podía ver. Lumbrera, dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice otra versión. Acá dice, y una luz para mi camino. Y en la palabra donde dice lumbrera, yo le preguntaba a Memo, ¿qué diferencia hay entre una lámpara y una lumbrera? La potencia. La lámpara es esto, un bombillo escaso con una capacidad escasa, pero cuando la palabra habla de lumbrera se está hablando del sol, de la luna, de las estrellas, eso que el hombre no puede hacer y que solo pudo haber hecho Dios para iluminar su creación. Mira esa belleza de entender que en tu vida pueden haber lámparas. Aún la palabra de Dios es una lámpara. Pero ¿por qué no es lumbrera? Porque cuando la Biblia, la palabra de Dios, no está bajo la luz de Cristo, que es la lumbrera mayor, que es Dios mismo, y te puede revelar en su palabra su plan perfecto. Y en Efesios vamos a leer eso, que cuando Pablo les está hablando de su ministerio, cuando Pablo les está exponiendo lo que él recibió, como dice él, yo apóstol de Jesucristo, no por imposición humana, sino por revelación. Le está diciendo, yo tuve un encuentro con Dios. Y yo miraba la vida de Pablo, y Pablo tenía lámparas en su camino. Era judío, era sacerdote, o sea, el hombre de las fariseo, tenía toda una estructura, un montón de lámparas en su camino que lo iluminaban. Y de hecho, la iluminación de él a través de su estudio, a través de su compromiso con su gente, a través de su ideología política, militar y religiosa, le permitía hacer lo que estaba haciendo, ir en contra de los cristianos, atacar a todo aquel que creía y decía que había una luz mayor a lo que ellos creían. Eso era lo que combatía Pablo. Él no podía entender que podía haber una luz mayor que la Torá. Él no podía entender que podía haber una luz mayor que el fariseísmo, que el sistema religioso sobre el cual se había fundamentado. Y no les parece impactante
impactante que cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor Jesucristo y le dice el Señor Jesucristo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice Pablo, quien escribe, dice que Pablo estaba como ciego porque hubo una luz. Papi, ¿me puedes prender la luz? La luz tan brillante de su encuentro con Jesús. Quiero que se den cuenta de esto. Miren la luz con la lámpara y la luz con la potencia de un poder mayor. Eso fue lo que cegó a Pablo. Eso fue lo que dejó a Pablo sin poder ver y tan solo escuchar. ¿Ves que para poder... Yo pienso que el encuentro mayor con Jesucristo no va porque tú vayas tras tu milagro, no va porque vayas tras lo que tus ojos puedan ver, sino cuando tú escuches la voz de Dios y la luz de Cristo ilumine tu vida, ese día sabrás que te encontraste con Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque la luz es hermosa, es preciosa. Es bellísima. Yo veía mi baño y me parecía espectacular ver esa luz, pero cuando volteé a mirar el piso, vi cada pelito que se almacena en cada rincón y ranura, cada forma del pie que sales del baño mojado y la dejas pegada y te queda ahí, y tú pasas y sí está limpio, y no está limpio. Te haces tú la idea de que está limpio porque la luz con la que la estás viendo son tus ojos naturales, esa luz que tenía 5 bombillos amarillos que tapaban el mugre que solo al exponerse a una fuente de poder mayor me permitían verlo. Y eso le pasó a Pablo, mi querido amigo, y eso te debe pasar a ti. Si todavía no te has confrontado con esa luz que te encandila y te dice ¡wow! Y te muestra lo que eres, todavía no te has encontrado con Jesús. Pero es que esa exposición a lo real de tu vida. Ahora, si la cámara pudiera acercarse, pudieras darte cuenta que tengo más maquillaje del normal para tapar mis arrugas y mis imperfecciones, pero aún así ahí están, porque la luz, esa lumbrera, lo que viene es a exponer tus defectos, a exponer tus debilidades, a exponerte a desnudarte. Pero ¿sabes lo más impresionante? Que cuando Pablo le dice, Señor, y le dice, wow, y el Señor le dice, Pablo, yo soy al que tú persigues. Y esa luz, yo creo que Pablo estaba diciendo, soy un idiota. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pasó? Porque yo no pude ver que esto era verdad. En un segundo la vida de Pablo frente a la luz de Cristo frente a él debió haber pasado como la película de horror más terrible que él haya podido imaginar. Y eso nos pasa a nosotros. Pero ¿sabes lo más hermoso de esa luz incandescente de Cristo? Que esa luz tiene algo hermoso que se llama gracia. Y si tú no entiendes que esa luz de Cristo, ese sol que brilla, el sol naciente, el sol al cual nos exponemos naturalmente, la mucha exposición al sol puede producirnos cáncer. La mucha exposición al sol nos puede generar muchas más arrugas que el color bonito canela que queremos tener. Esa luz que nos expone a los rayos ultravioleta nos acaba. Pero cuando somos expuestos a la lumbrera, a la luz, al poder mayor que es Cristo, nos encontramos con el poder que nos renueva, el poder que nos da una nueva oportunidad. Y eso fue lo que experimentó Pablo. Y de ese momento que cambia su vida, cambia su visión. La miopía que tenía Pablo, porque no podía ver más allá de su religión, no podía ver más allá de su posición como fariseo y como militar, que no le permitía ver más allá, sino poder exterminar esos cristianos que estaban amenazando el poderío y la manipulación que tenían con el reino
y con los romanos, porque se amangualaban de una u otra manera para poder sobrevivir, y Cristo les estaba rompiendo ese yugo verdaderamente. Y cuando Pablo, lo más tremendo es que cuando Pablo se encuentra con Cristo queda cegado, y a tientas o con ayuda llega hasta la casa de, ¿quién es el que ora por él? Ananías. Y Ananías recibe una visión y le dice, tendrás que orar por Pablo. Y le dice, ¿cómo ese desgraciado que nos persigue? También tenía miopía, porque no podía ver más allá. Y a través de escuchar la voz de Dios le dijo, no, Pablo ya no es un perseguidor. Ahora Pablo me sirve a mí. Ahora Pablo va a cumplir con un propósito para el cual te necesito, Ananías. Y Ananías rompe su ceguera y su miopía. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Y Pablo llega hasta la casa de Ananías con astigmatismo, porque no podía ver, todo era nublado hasta que puede Ananías orar por él, y me imagino que empiezan a hacer una amistad espectacular y se empieza a gestar todo un grupo de apoyo para la misión para la cual el Señor había escogido a Pablo. De esa misma manera lo veo yo en mi vida, cómo el Señor ha tocado nuestra vida y ha puesto a cada persona en nuestro alrededor para seguir con el propósito por el cual nos tiene. Y el propósito que el Señor tiene con mi familia, con el pastor, con Memo, con Estefi, conmigo específicamente, es poderles llevar a ustedes este mensaje, para que podamos ser ese Ananías que ore por tus ojos y quite esa ceguera, esa miopía y ese astigmatismo, porque la miopía espiritual solamente se puede romper cuando puedas ver lo eterno, y lo eterno es Cristo. Cuando puedas ver el propósito de Dios desde el principio hasta el fin, porque Él sigue siendo el principio, el fin, el alfa y el omega, y es Cristo. Cuando no solamente ames la palabra, sino ames al espíritu de la palabra. Porque la palabra de Dios dice que sin el espíritu es muerta. Esto puede alumbrar y tiene capacidad de alumbrar, como mi lámpara hace un momento, un poco. Pero cuando viene la revelación de la obra de Jesucristo, tú puedes encontrar en la palabra el poder transformador. El poder que dijo Pablo, la gracia no es licencia para pecar, no es que ahora vas a hacer lo que se te provoque, sino es a través de entender y de ver esa luz incandescente que te ciega por un momento, pero que al llegar el Espíritu Santo, cuando eres consciente de que estás sellado por su Espíritu, todo lo que es tenue, todo lo que son sombras, todo aquello que no se ve con claridad, lo vas a empezar a ver con claridad. Y no te estoy hablando simplemente de la parte teológica, aunque también, porque todo en el rompecabezas de la palabra, pasando por los profetas, pasando por los cantares, pasando por Apocalipsis, todo a través de la luz de Cristo encaja perfectamente en el propósito de Dios. La ley, la gracia, los sacrificios y la cruz, todo encaja de manera perfecta a través de Cristo. Y en el Espíritu, cuando somos conscientes de la presencia del Espíritu Santo, todo aquello que es nublado, todo aquello que uno no lo ve con claridad, empieza a abrirse a nuestros ojos. Y vuelvo y te digo, no solamente en la parte teológica, sino en la vida misma. ¿Cuál es mi propósito como adolescente? ¿Cuál es mi propósito para este momento como esposa? Y Dios empieza a revelarte y a quitar sombras de tus ojos, porque en Cristo todo es nuevo, y en Cristo todo tiene un propósito, y en Cristo todo ayuda bien. Sin Cristo no hay propósito, sin Cristo no todo ayuda bien. Entonces espero que este ejemplo que te he dado de la luz, espero que se haya podido ver, porque la luz de mi celular tampoco es que sea muy buena, pero de verdad que la exposición a la luz de Cristo te va a hacer ver todo lo malo que hay en ti, pero con esperanza. Con la esperanza de que Dios no está demandándote un trabajo personal de cambio, sino Dios está invitándote a que con su mano,
con el poder de su Santo Espíritu seas transformado, no como tu mamá, tu papá o el influencer que tú sigas, sino vas a ser transformado a la estatura y a la medida de Cristo. Hace 8 días veíamos la hermosa palabra al principio de Efesios cuando dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y concluíamos que esa bendición espiritual no tiene que ver ni con la casa, ni con el carro, ni con la beca. Tiene que ver con la justicia, con el sentirnos perdonados, con el sentirnos amados y que tenemos pertenencia. Y tal pertenencia tenemos que en Efesios también nos habla que hemos sido adoptados con los mismos derechos de Cristo, de ser sus hijos amados. Entonces, voy a seguir leyéndoles a partir del versículo 9. Dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Ahora Dios nos ha dado a conocer. Así como te explicaba que cuando yo vi la luz del baño incandescente, me ha dado a conocer el mugre que había alrededor, y yo tenía 2 opciones: o dejarlo y seguir viviendo en el mugre, o limpiarlo y deleitarme en verlo completamente limpio. Tomé la opción segunda, lo arreglé y está espectacular y se ve súper blanco. Y aquí dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Esa luz ha llegado a tu vida. Decide tú si quieres recibir la revelación de Cristo. Esa es tu decisión al creer. Porque si tú no crees, si tú quieres seguir viviendo una religión, tú no vas a tener la revelación de Cristo. Si tú quieres aferrarte a la ley y a los estatutos, tú no vas a recibir la revelación de Cristo, porque en esos estatutos y en esa ley no hay revelación. Hay simplemente una enseñanza, lo que dice la palabra, hay simplemente una niñera. Pero cuando tú quieres madurar, por eso Pablo dice, dejando ya de tomar leche, maduremos. Madurar es entender eso escondido, ese secreto que solamente puede venir a ser revelado a través del Espíritu Santo. Y es su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, escucha esta preciosidad, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¡Wow! A su debido tiempo. ¿Te afana lo que va a pasar en la política? ¿Te afana lo que va a pasar en la economía? Todo esto Dios lo tiene bajo control y a su debido tiempo todo lo va a poner en orden, y todo lo que pase Dios lo tiene con un propósito bueno, y es a través de todo eso, aún de tener que llevar a esta humanidad al límite para que reconozcan a Cristo mientras puedan, Dios lo va a hacer. Dice: y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, ¿dónde estamos? Unidos a Cristo. Hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano. Cuando la luz de Cristo empieza a brillar en tu vida de esta manera, te hace ver lo que le hizo ver a Pablo, que no era él, que si Dios estaba viéndolo no era porque él era bueno, no era porque él había hecho méritos, sino porque Dios lo había elegido. Así Dios hace contigo, no importa tu pasado, no importa lo que has hecho, Dios te ha elegido de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, estaba hablando en ese tiempo de que solo los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, pues claro, porque Cristo nació de los judíos y a quien discipuló fue a los judíos, y fueron ellos los que lo rechazaron, ¿no? Que tú fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. ¡Wow! ¿Cuál es la buena noticia?
que Cristo va a solucionar tu vida terrenal. No, que Dios te salva. Está hablando de eternidad. Está quitando tu miopía inmediatista. Que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y pon atención acá que dice que el Espíritu Santo es el sello el cual garantiza lo que nos prometió. Mira que las promesas de Dios no están garantizadas ni por tu conducta ni por tu buen corazón. Las promesas de Dios están garantizadas por la presencia del Espíritu Santo. Así que si tú no estás viendo promesas de Dios en tu vida cumplidas, más bien plantéate qué intimidad estás teniendo con su Santo Espíritu. ¿Qué nivel de intimidad, de amistad, qué nivel de entendimiento y de unión tienes con el Espíritu Santo para que veas todas sus promesas cumplidas? Porque cuando tú veas al Espíritu Santo vas a poder ver con visión 20/20, visión completa. Señor, puede que esté en enfermedad en este momento mi cuerpo, pero yo sé que estoy sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales en sanidad. Señor, tal vez en este momento mi cuenta bancaria está en rojo, pero yo sé que en Cristo tú suplirás todo, no conforme a mi necesidad, sino conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ves cómo cambia? Y cuando cambia tu manera de ver, porque estás creyendo de manera correcta, vas a orar de manera correcta, porque ya no vas a venir en ansiedad. Señor, ten misericordia de mí. Tú ya sabes que Él tiene misericordia de mí. Él ya no está en juego si Dios te quiere ayudar o no. Dios te quiere ayudar. Pero a través de la circunstancia que estás viviendo, el Señor se va a glorificar. El Señor va a ser conocido por tus hijos. El Señor va a ser conocido por tu esposo. El Señor se está revelando a ti. Y como Pablo lo hacía, en acción de gracias puedes decir, me siento feliz por pasar por este momento de dificultad, porque sé, Señor, que tú tienes el control. Tu espíritu ministra a mi espíritu tu paz, tu gozo y tu confianza. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesucristo y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Él está hablándole, me imagino que a los amigos que tenían en Efesios, y les decía cómo lo recordaba con tanto cariño. Y de verdad que en este tiempo, si algo nos ha permitido, es recordar a la gente que conocimos cuando empezamos a ser cristianos, cuando éramos líderes de oración o líderes de Josué. Son tantos los recuerdos bellos que tenemos de tanta gente que han marcado nuestro corazón en el Señor. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él le ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Y esta es nuestra oración por ustedes, hermanos. Todos los días le clamamos al Señor que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios y que la luz del Señor ilumine cada área de su vida. No sé qué dificultad estás atravesando, no sé qué batalla estás viviendo, pero oramos en el nombre de Jesús que su luz incandescente te deje ver el camino por el cual tú debes seguir, la decisión que tú tienes que tomar. Y dice, también pido en oración que entiendan, escuchen, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales.
Ahora, Cristo está muy por encima de todo. Escuchen esto, si les preocupan todas esas noticias de los gobernantes, los partidos, todo eso, mira lo que dice aquí. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio, y aquí entra una palabra clave sobre la cual vamos a hablar dentro de 8 días, y dice, para beneficio de la iglesia. ¿Para beneficio de quién? De la iglesia. Piensa esta semana, ¿qué es la iglesia para ti? Porque aquí está hablando de promesas eternas para la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Qué preciosa palabra, qué belleza en el Señor, cómo habla tan claro. Por eso les digo que a veces la palabra no necesita ni ser explicada. La palabra habla sola. El Señor está hablando acá de la bendición que es poder ser sensibles a exponernos a esa luz. Claro que nos da miedo, claro que nadie quiere que le vean sus defectos, claro que todo el mundo quiere aparentar, o si no miren las redes sociales, todos ponemos nuestra mejor foto. Si este no es mi perfil, me cambio de perfil. Como ya los celulares no tienen rollo, porque antes uno tenía que ahorrarse el rollo porque solo había 12 fotos o 36, ahora hacemos clic, 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 clic 20.000 veces hasta que nos da la capacidad del celular. Pero todo eso, ¿sabe lo que nos ha hecho? Cobardes. Y la peor cobardía es la cobardía espiritual. ¿Y cuál es esa cobardía espiritual? El no tener el coraje de rendirnos y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí. El no tener el coraje de decirlo, yo soy infiel, pero sé que tú eres fiel. La cobardía espiritual lo que hace es alejarte del Señor. Jamás el Señor se va a alejar de ti. Pero por volvernos cobardes, por no querer exponernos a la luz. ¿Cuál luz? La luz de Cristo. Y para que esa luz no te ciegue completamente, ¿sabes lo que hizo el Señor? Para que puedas ver en esa luz brillante, te puso las gafas del Espíritu Santo. Yo te invito hoy a que le digas al Señor, Señor, mis ojos necesitan corrección. Definitivamente hoy pensaba en eso, después del COVID, mis ojos quedaron graves, tenía 1.5 y 0.25, 75, creo que ahora tengo 3 y 4. No, yo no sé cuánto se mide eso, pero definitivamente necesito corregir mis gafas porque ya no veo de la misma manera. Y eso nos pasa, en el proceso de la vida vamos a seguir cayendo, vamos a seguir fallando, pero por eso dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. El barro tiene una textura suave con el agua, una textura maleable, una textura modelable. No endurezcas tu corazón. Ven delante del Señor con tus cargas, con tu pecado, sabiendo que Él ya te perdonó. Esa es la confianza que tenemos para podernos acercar a su luz. No si está en negociaciones el perdón de Dios, sino porque ya nos perdonó, podemos venir confiadamente a decirle, ¿sabes qué, Padre? La embarré. Ayer tuvimos un percance con Sofía. Yo no sé si le pase a muchos niños, pero Sofía tiene desde siempre la maña de comerse las uñas. Se come las uñas, ella jamás le cortaba las uñas porque se las come y hemos hecho de todo, le hemos puesto cremita, la doctora ya le ha hablado, le hemos mostrado fotos y no ha habido literalmente poder humano que cambie esa condición. Y resulta que de grande ahora le da por quitarse también las uñas de los pies y resulta, no con la boca, ella dice que no se las come, pero resulta que ayer no aguantó más el dolor del dedito gordo del pie. Y el papá le fue a ver y se dio cuenta que la uñita parece que se le está encarnando, pero una uñita ya no tiene uñas, o sea, para poder verle necesito que le crezca para poderle coger la uña.
Y decía ayer Sofía decía a grito herido, te prometo, mamá, te prometo que no me vuelvo a comer las uñas, te aprendí mi lección, esto es horrible, este dolor es horrible. Y yo la miraba con carita de amor, le decía, hijita, ojalá te acuerdes de este dolor cuando tengas la tentación de volverte a comer las uñas. Pero quiero decirte que después de que pase el dolor, tal vez también pase tus ganas de que esta promesa se mantenga. Así que lo único que te puedo aconsejar es, Sofía, orémosle al Señor que te dé la fortaleza para que no te las comas. ¿Quieres exponer a tus hijos al Evangelio? ¿Quieres exponerlos a Cristo? Habla con ellos, que ser débil es lo natural, pero con Cristo viene un poder sobrenatural que en nuestra debilidad nos da la fuerza para no pecar, la fuerza para no caer. Ella tiene el vicio de las uñas, otros tenemos el vicio de comer, otros tenemos el vicio de no caminar, de no hacer ejercicio y estamos deteriorando nuestro cuerpo. Todos tenemos batallas que creemos que podemos controlar y tal vez los momentos de crisis nos lleven a hacer promesas, pactos, pero que van a terminar en una derrota, porque el único que puede hacer los cambios en tu vida interior y exterior es el Espíritu Santo, que ya no tienes, que no dependió de que fueras buena persona o mala persona, sino que Cristo te ha sellado con su Espíritu para que sea revelado el gran amor que te tiene desde la eternidad. Que así tú hayas nacido en un hogar con desamor, donde hayas visto cosas que no son, donde un matrimonio fallido, una profesión sin éxito, en Cristo hay un propósito, en Cristo hay una salida, en Cristo hay un nuevo comienzo. Ese es el misterio que estaba escondido, ese es el misterio que ni siquiera David, ni Josué, ni nadie de los grandes héroes de la fe podían ver con claridad, y que hoy, a través de la luz de Cristo, a través del Evangelio y de exponerte a esa luz que son las buenas nuevas de Cristo, pueden ser tuyas y pueden marcar una diferencia. Como lo dicen algunas compañías para vender sus productos, si eso lo hizo conmigo, pregúnteme a mí. ¿Sí? Así era, decía Herbalife. Yo no me acuerdo cómo decía Herbalife. Yo sé cómo. Yo adelgacé, pregúnteme cómo. Pues yo te lo quiero decir, nosotros tenemos una vida diferente. Diferente no quiere decir que esté ausente de dolor, de problemas, de momentos críticos, pero tenemos la plenitud de gozo, tenemos la plenitud de paz y de certeza de que somos amados, de que tenemos un propósito. A veces no lo vemos, a veces vemos todo oscuro, como si el bombillo estuviera cagándose, pero vuelve el Señor a iluminar con su poder todas las circunstancias de nuestra vida. Espero que puedas meditar sobre esta verdad, que acabes de leer el primer capítulo de Efesios. Medite sobre lo que es la iglesia, porque en la profundidad de las verdades y las promesas está implícita esa palabra, la iglesia. La iglesia es a Cristo como Dios a su creación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por el privilegio de compartir tu palabra. Señor, yo te pido que esta palabra dé fruto al 100%, Dios. Quita toda ceguera espiritual, toda miopía espiritual y todo astigmatismo con el que estamos batallando, Dios. Queremos ver a través de los lentes del Espíritu Santo cada área de nuestra vida, especialmente, Señor. Oramos, Señor, por las personas, Dios mío, que están viendo este Facebook Live y por las que lo van a ver, para que les sean iluminados sus ojos espirituales y puedan entender la grandeza de la obra de Jesús y sus promesas selladas por el Espíritu en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga. Te esperamos el domingo en el servicio a las 10:30 de la mañana. Nos vemos dentro de 8 días.